Nuestra ruta de hoy nos lleva a la Vega de Granada, la tierra fértil y rica en la que nació el poeta Federico García Lorca. Un viaje en el que vamos a visitar las localidades de Fuentevaqueros y Valderrubio, donde pasó su infancia. Recorreremos los paisajes que definieron su particular universo creativo y que le acompañaron durante toda su vida. Los campos de cultivo y los bosques de choperas que contemplaba durante sus paseos y las casas familiares en las que escribió parte de sus obras. Nuestra primera parada es en Fuentevaqueros, en un paseo escoltado por grandes chopos, que es el centro neurálgico de la localidad en la que nació Federico García Lorca. Cada rincón recuerda los pasos y la obra del poeta y nos habla de sus orígenes. ¿Por qué nace aquí Federico? Su padre contrae matrimonio con su primera esposa, empieza aquí a fructificar su actividad con el control de las tierras y a tener su negocio, y enviuda. A partir de ahí se casa con su segunda mujer, con Vicenta Lorca, llega a la descendencia, llegan distintos hijos. El primero es Federico, es primogénito, después llegan otros 4 hermanos más. Doña Vicenta era maestra de pueblo y es quien inculca a Federico ese amor por la cultura, esa curiosidad que le van inspirando posteriormente para dar a luz a lo que al final nos ha traído. Comenzamos nuestro recorrido por esos lugares lorquianos en la casa natal del poeta. Pues estamos en la casa natal del poeta Federico García Lorca, que nació en esta casa el 5 de junio de 1898, a las 12 de la noche. Y él además pasó aquí sus primeros años de vida, lo cual fue muy importante para todo el desarrollo de su obra, gracias a todas esas vivencias y recuerdos que luego siempre le marcaron. La vivienda perteneció a la primera mujer del padre de Lorca, Matilde Palacios, de la que enviudó y con la que no tuvo descendencia. Después la ocuparían el matrimonio de Federico y Vicenta Lorca, los padres del poeta. La casa se distribuye en 5 estancias, este es el salón comedor y tenemos aquí algunos recuerdos de la familia. Y bueno, también tenemos aquí recuerdos de los dibujos de Lorca. En esta ocasión él dibujó algo en la tela de un cojín y sus primas lo bordaron a mano. La casa conserva buena parte del mobiliario original, como el que se encuentra en el único dormitorio de la vivienda. En el dormitorio principal es donde nació Federico García Lorca y también sus hermanos Luis y Francisco. Su hermana Concha también nació en Fuentevaqueros y la pequeña de esta casa, Isabel, nació en Granada. A pocos metros de la vivienda se encuentra el edificio que alberga el Centro de Estudios Lorquianos de Fuentevaqueros. Este lugar antiguamente eran las escuelas. En el año 1931 se fundó este edificio y luego fue ayuntamiento y biblioteca también. Ahora es un centro de estudios lorquianos desde donde intentamos difundir la imagen de Lorca en todas sus vertientes artísticas y literarias. Y luego también se hacen exposiciones temporales, siempre relacionadas con Federico García Lorca. También aquí tenemos una serie de firmas, de dedicatorias, de poemas. Entre algunas de las firmas que hay, pues tenemos a Leonard Cohen, Ernesto Cardenal. Lorca y su obra impregnan cada rincón de Fuentevaqueros, donde tiene especial importancia su producción teatral y donde se representan obras relacionadas con el universo lorquiano. Este teatro, aunque no es antiguo, no pertenece a la infancia de Federico, sí que representa una parte muy importante de su vida, que es la etapa de la barraca. Aquí se siguen haciendo representaciones y demás, pero verdaderamente lo más importante es el espíritu de esto, el espíritu de la barraca. Era un teatro universitario, además se creó en un momento en el que lo importante, además para Federico, sus compañeros, era el hecho de llevar la cultura a todos los pueblos. Todo lo que se representaba eran obras clásicas. Aquellos viajes llenaron de versos y escenas dramáticas las plazas y calles de la España de principios de los años 30, en los que el grupo iba ataviado con monos de trabajo con el emblema de la barraca. Los productos de la Vega de Granada son protagonistas en la cocina de Fuentevaqueros. Para conocer las singularidades de esta gastronomía, nos detenemos en uno de los establecimientos de la localidad, que además
rinde homenaje a la vida y obra del genial poeta. Los platos con los que elaboramos todas las cosas de nuestra casa son pues platos de nuestra huerta con productos propios. Como ejemplo de esos platos tenemos los espárragos. Los elaboramos con pepita almendra, pan, se le echa también chorizo. Las habas son un cultivo que se cultiva aquí mucho y este plato lo hacemos con chorizo, jamón, tocino y huevos fritos. Y un plato muy tradicional de la zona porque aquí hay muchísimas habas. La sombra se ha dormido en la pradera, los manantiales cantan. Mi chopo centenario de la Vega, sus hojas meneaban. La Vega ofrece paisajes insólitos, enormes extensiones de tierra dedicadas al cultivo de verduras y hortalizas, donde la vista se pierde entre el verdor de los campos. Aquí quedan también en pie las cabañas de madera dedicadas al secado de tabaco que conviven entre trigales y las enormes choperas que se alinean en perfecta simetría a ambos lados de los caminos. Es el mismo horizonte que acompañó la infancia de Federico y que años más tarde sería fuente de inspiración de la obra de García Lorca. Lugares a los que les supo leer el alma. Estos parajes tienen muchos senderos. Son los caminos que paseó Lorca en su infancia y juventud y que hoy el viajero puede seguir recorriendo. Acabamos de llegar al cortijo del Martinete. Fue una de las primeras edificaciones que se construyó en aquel soto de Roma, que fue el inicio del pueblo que hoy conocemos como Fuentevaqueros. El hecho de que estemos en un lugar donde abunda el agua hizo posible que aquel molino se reconvirtiera también en una fábrica de electricidad que suministró a los pueblos de alrededor. ¿Por qué tenemos tanta agua aquí? Porque estamos en la parte baja de Fuentevaqueros, en la confluencia entre el río Cubillas y el río Genil. Seguimos el curso del agua hasta llegar al río Cubillas, por un camino que conduce hasta el vecino pueblo de Valderrubio, donde también residió el joven Federico. El río ha unido y ha separado a lo largo de la historia ambos pueblos. La familia de Federico vivía en realidad en Fuentevaqueros, pero su labor la tenía en Valderrubio. Por lo tanto, tenía que cruzar el río que hacía de frontera entre ambos pueblos. El problema es que cuando en aquella época llovía bastante más, el río se desbordaba y dejaba incomunicados ambos pueblos durante semanas. Por ese motivo, la familia de Federico decidió abandonar Fuentevaqueros y comprar una casa en Valderrubio. Llegamos así a Valderrubio, el pueblo en el que el niño Federico creció e hizo sus primeras amistades. Que aquí pasa unos años de infancia y luego a posteriori se trasladan a Granada, pero siguen viniendo aquí a veranear. En esa etapa de veraneo es cuando él se desarrolla muchísimo como persona, mantiene una relación muy especial con las criadas que están en esta casa, con Dolores la Colorina, Carmen la Ramito, y esas mujeres le acompañan durante un tramo bastante importante de su vida. Entre la oferta de alojamiento de la zona encontramos un cortijo decimonónico situado a pocos metros del pueblo que formó parte de los paisajes cotidianos de la infancia del joven Federico y que nos habla del pasado agrícola de la Vega. Es un cortijo del siglo XIX que se dedicó en un principio al cultivo del tabaco. Después esos cultivos se fueron modificando y ya se hicieron pues cultivos típicos de la Vega, cebolla, ajo, patata. Al final este cortijo, que tenía 3 casas, una casa dedicada a la familia que pasaba aquí las temporadas de verano, otra que se le dedicaba a la abuela de la familia y otra que era la casa del regador, se convirtieron en alojamiento rural. Se han intentado mantener también todos los elementos que se podían conservar, todo el artesonado de las casas, de vigas, de madera de chopo. Seguimos hasta la casa familiar de los García Lorca en Valderrubio, que se conserva intacta en torno a un enorme patio central en el que se guardaban los aperos y animales de los trabajadores de la familia. Esta es una de las casas menos conocidas de todas, pero la casa que más tiempo estuvo en manos de la familia García Lorca.
Federico se viene aquí de niño, están viviendo aquí hasta 1909. La casa se conserva prácticamente como cuando la familia vivía. El dormitorio de Federico en la casa de Valderrubio puede verse que está tal y como él pide en una carta que envía a sus padres en junio de 1923. Se encontraba en Madrid, la residencia de estudiantes, con su hermano Francisco, y se ve que Federico en la segunda página le dice: mi cuarto es la casa del pueblo, quiero que le blanqueéis bien las paredes, le pintéis el techo azul, le pongáis cortinas blancas, quiero un piano que toque bien para los 15 días que iba a venir de visita. Muy cerca de allí se encuentra la casa que habitó una viuda con sus hijos y que inspiró la inmortal obra La casa de Bernarda Alba. Bueno, este es el pozo medianero que compartía la tía de Federico, su tía Matilde, con la familia Alba. Federico iba a casa de su tía Matilde, que era la casa de al lado, y a través de este pozo escuchaba las conversaciones y todo lo que pasaba en casa de las vecinas de su tía. Federico saca de ahí la idea que utiliza para escribir La casa de Bernarda Alba. La casa es el escenario real de la obra, muchos espacios se corresponden con los espacios que Lorca describe. La parte de la corrala, que es una de las partes significativas de la obra, por la que entraba Pepe el Romano a hablar con Angustias por la reja de la puerta y verse a escondidas con Adela, la más joven de la hija de los Alba. Seguimos la estela de la inspiración de Lorca y llegamos a una vieja atalaya que dio nombre a uno de los personajes masculinos más emblemáticos del teatro lorquiano. Estamos aquí en la Torre de Roma, junto al municipio de Romilla, y esto está dentro de lo que se llamaría el Soto de Roma. Estamos aquí porque Federico se imbuye de toda esta zona y se inspira en el personaje de Pepe el Romano para situarlo aquí, localizarlo y presentarnos en un lugar tan lorquiano como este a este personaje. Paisajes reales y espacios literarios salidos de la mente creadora de Lorca, en cuya obra revive cada uno de los rincones de la Vega granadina en la que pasó su infancia. La Vega de Granada vio nacer a un joven Federico y sus paisajes fueron modelando al poeta universal en el que se convertiría años más tarde. Estas tierras de cultivo alimentaron su cuerpo y su alma. Fueron el escenario de sus paseos y fuente de inspiración de su obra. El lugar que custodia la memoria del genio que llevó a Granada por todo el mundo.